Ser feliz, tener éxito, la paz interior. Las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es. Y nos vamos con el espacio Mente Sana. Saludamos de nuevo a nuestro queridísimo amigo Jesús Molina y vamos a ver esos enigmas de tener. Vamos a hablar del enigma de nuestra mente. Pues vamos a hablar de la pineal, porque es un enigma que tenemos en la mente y que, bueno, es misteriosa, es misteriosa. Bueno, el primer misterio es que en la cabeza todo lo que tenemos es dual. Aunque tengamos una lengua, tenemos dividida la lengua en dos partes. Sí, en las papilas gustativas. Aunque tengamos una boca, tenemos labio superior e inferior. Y aunque tengamos una nariz, tenemos dos orificios de entrada. Todo es dual en la cara, excepto la glándula pineal. Hay mucho misterio sobre la glándula pineal. Vamos a empezar. Yo investigué hace mucho tiempo sobre la glándula pineal. Y te voy a decir una cosa. Las cosas que se descubren son maravillosas, ¿eh? Maravillosas. Hasta hay quien dice que es el sitio donde pues entra nuestra alma, es el vehículo. Es lo primero que se desarrolla de nuestro cuerpo en el día 48. Lo primero, o 40, no sé. 49. 49, bueno. Es lo primero que se desarrolla de nuestro cuerpo. O sea, lo primero que desarrolla cuando estamos en el útero materno es la glándula pineal. Y es lo último que funciona antes de morir. Efectivamente, estás puesto. Estoy puesto. Pues de todo eso vamos a hablar. Una sustancia que es la hormona de Dios. Ya verás todo lo que vamos a hablar hoy sobre esto. Bueno, una de las sustancias que segrega, la más conocida, es la melatonina, ¿no? Pero verás cada cosa que tiene la glándula pineal y las investigaciones últimas que se han realizado sobre la glándula pineal. Bueno, es el enigma de nuestra mente, está claro. Esta misteriosa y poco conocida glándula se halla alojada en la base del cerebro. Pesa entre 100 y 180 miligramos. Es como una uña muy pequeñita. Sí, y no mide más de 5 milímetros de diámetro y unos 8 de longitud. La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, con arion o epífisis cerebral, literalmente glándula que tiene forma de piña, en latín pinea, es una pequeña glándula endocrina localizada aproximadamente en la base del cerebro a la altura de los oídos. Aunque sus funciones no están completamente estudiadas, la hormona más conocida que segrega es la melatonina, como hemos dicho, la cual segrega otra sustancia que hablaremos en su momento, que esta es la que más llama la atención, la cual, entre otras cosas, regula los ritmos biológicos, es decir, ritmos que ocurren con una periodicidad de aproximadamente 24 horas, como los ciclos de sueño, vigilia, etcétera. Pero, ¿qué tiene de misterioso esta pequeña glandulita? Como marco histórico, muchas personas se han referido a ella. La glándula pineal ha suscitado desde siempre un gran interés. Por ejemplo, Descartes decía de esta pequeñísima glándula alojada justo en el centro de nuestro cerebro que era el asiento del alma y el núcleo donde se gestaba todos nuestros pensamientos, que es lo que tú comentabas antes, Israel. Nos falta quien habla también de esta estructura como nuestro tercer ojo. Ese vórtice energético que nos ofrecía un tipo de percepción que iría más allá del sentido de la vista, como aquello que se hablaba en los años 70 y algo del tercer ojo de los Rampa. Ahora bien, dejando a un lado de estas perspectivas místicas o espirituales y su tradición, la glándula pineal o la epífisis cerebral encierra en sí misma una función tan interesante como enigmática. Regula nuestros ciclos,
nuestros ritmos cardíacos, del latín circa, que significa alrededor de 10. Perdón, cardíacos no, circadiano. Cardíacos no. Estaba pensando porque se le daba tanta importancia al corazón cuando esta glándula lo maneja todo, ¿no? Los ritmos circadianos, del latín circa, que significa alrededor de, y 10, que significa día, son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. Todos los animales, las plantas y todos los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica. Se llama tasa metabólica, producida por el calor, la floración, la luz, etcétera, que suele estar asociado con un cambio ambiental rítmico. Si bien son modificables por señales exógenas, estos ritmos persisten en condiciones de laboratorio aún sin estímulos externos. Los ciclos circadianos han sido los más estudiados y su valor de periodo les permite sincronizar a los ritmos ambientales, que poseen un valor de periodo entre 20 y 28 horas, como son los ciclos de la luz y de la temperatura. Bueno, nos podríamos alargar mucho con los ciclos circadianos. Podemos decir que son endógenos, que son susceptibles a sincronizar los ritmos ambientales, en fin, muchísimas cosas, pero vamos a ir un poco más profundo al tema, ¿no? Los ritmos circadianos son regulados por relojes circadianos, estructura cuya complejidad varía según el organismo que corresponda. La entrada a la madurez sexual e incluso muchas de nuestras sensaciones viene marcado por los ciclos estos. Es una estructura tan singular como fascinante. La glándula pineal es algo más que nuestro tercer ojo. Es un pequeño director de orquesta inspirado por la luz del sol. Ella es quien acompasa de modo sutil nuestros ciclos, nuestros instantes de relajación, nuestro despertar a la madurez. Y uno de los aspectos más interesantes de la glándula pineal es que, siendo tan pequeña, hemos dicho de 8 milímetros de largo, recibe un inmenso flujo de sangre, casi tanto como nuestros riñones. Es la glándula que más recibe sangre. Tiene forma de piña, de ahí el término pineal, pero su tronco, sus ramas, tienden a solidificarse muy pronto, tanto que entre los 12 o los 20 años ya muestra cierta calcificación. No obstante, sigue cumpliendo con muchas de sus funciones esenciales, reguladora de ciclo y el ojo vestigial. La glándula pineal es una estructura fotosensible, de ahí que una de sus principales funciones biológicas sea segregar la melatonina. Y bueno, en su día hablamos de alguna de las sustancias, como por ejemplo la melatonina, que es una molécula natural segregada por esta endocrina y segregada por la glándula pineal. Se le atribuyó ese nombre por su propiedad de inducir la mutación de los cromatóforos, es decir, de los melanocitos que transportan el pigmento responsable de la coloración de la piel, y nace como triptófano, y según varía la temperatura corporal y la luz se convierte en serotonina de día, y con la oscuridad se convierte en melatonina. Todo esto en la glándula que tenemos más profunda en el cerebro. Quizás sea lo que más está ahí, porque quizás sea lo que más teníamos que proteger. De hecho, ya me voy a meter un poquito en el tema esotérico. Date cuenta que casi todas las religiones se tapan el chakra de arriba, se están tapando ese chakra. Trastorno, bueno, pues una de las cosas también de los trastornos del estado de ánimo. Todo esto está motivado también por la melatonina, ¿no? Entra también, por ejemplo, en 1985 fue observado que el trastorno bipolar puede haber elevado la sensibilidad a la luz, es decir, un mayor crecimiento en secreción de melatonina en respuesta a la expansión de luz en la noche como un marcador de rasgo, una característica de ser bipolar que no cambia con el estado. Hablaríamos de muchas más, como la serotonina, la dopamina y todo lo que es el déficit de la serotonina, que entra también directamente en la depresión, que precisamente eso es lo que se pretende cuando alguien está con depresiones a través de los antidepresivos, ¿no? La fluoxetina, por ejemplo, o el Prozac, que son las típicas que producen serotonina para que las personas estén. Pues todo eso lo está segregando nuestra glandulita, esa pequeña de entre 5 y 8 milímetros, en nuestro cerebro sin necesidad de tomar ninguna droga.
Pero ahora vamos a hablar de otra droga mucho más importante, más adelante. Los bajos niveles de serotonina en personas con fibromialgia podría explicar en parte el porqué de los dolores musculares, el estado depresivo y las alteraciones del sueño que se dan en estos pacientes. Bueno, pues se sabe además que actúa como un afinado reloj biológico y que su actividad es muy intensa, hasta llegados los 7 u 8 años. Que precisamente, curiosamente, es lo que dicen que los niños recuerdan incluso vidas pasadas, los que creemos en la reencarnación, hasta los 7 u 8 años. Bueno, pues hasta esa fecha es cuando la glándula pineal sigue funcionando, ¿no? A partir de ahí es cuando deja de funcionar y empieza a producirse como una calcificación. Ahora bien, existen estudios que nos indican que esta estructura es muy sensible a determinados químicos ambientales. En algunos países de Estados Unidos se está viendo que las niñas llegan a la pubertad de forma muy temprana debido a la exposición de ciertos componentes como por ejemplo el fluoruro. Estamos pues ante un tipo de glándula que, a pesar de estar integrada justo en el centro de nuestro cerebro, es increíblemente sensible a nuestro entorno. Es un pequeñísimo faro biológico en el ser humano y un órgano vestigial en algunos animales. En algunos animales, por ejemplo, la tuatara, por ejemplo, son un tipo de reptil endémico de Nueva Zelanda, conocidos por tener justo en medio de la cabeza un tercer ojo parietal o pineal. Tiene retina y cristalino y cumple una función hormonal y de termorregulación, algo fascinante, no hay duda. Los neurólogos buscan por encima de todo separar el aspecto místico espiritual del científico. Estamos ante una pequeña estructura de la cual aún se desconocen muchos aspectos, y de ahí que la revista Journal of Pineal Research nos ofrezca continuos estudios con el fin de delimitar un poco más de dimensionalidad de la epífisis cerebral, a la que muchos consideran ya como la llave maestra de la activación de gran parte de nuestras glándulas internas. La glándula pineal es una llave maestra que traduce las señales de nuestro entorno en respuestas endocrinas. Y te proponemos ahora un ejercicio sencillo. Desde hoy vamos a tener en cuenta este pequeño ojo interno que regula secretamente muchos de nuestros ciclos en el día a día. Piensa en él como en una brújula, como en un pequeño y maravilloso órgano que te permite sintonizar mucho mejor con tu cuerpo y con tu entorno. Hay música que te puedes bajar de internet que ayuda con la concentración para la glándula pineal. Bueno, pues las claves, digamos, para cuidar de nuestra glándula pineal, pues se regular los ciclos y hábitos de vida. La glándula pineal es un regulador endocrino fotosensible, como hemos dicho, y ello significa que necesita mantener una adecuada armonía con los ritmos de luz solar. De ahí la importancia que nos acostemos, procuremos acostarnos siempre a la misma hora, que nos levantemos a la misma hora. Es que también tiene que ver mucho con los sueños, la glándula pineal. Por supuesto. Y yo no sé si tú me vas a hablar del doctor Asuero. Pero si no me vas a hablar del doctor Asuero, no, déjame después un huequecito que te voy a contar algo fascinante. Del doctor, me encantaría. Fernando Asuero. Me encantaría. Ahora cuando tú quieras, cuando veas el momento, porque vamos a hablar de varios estudios que se han hecho y lo introducimos. Mira, otro aspecto a tener en cuenta sobre esta estructura es que los campos electromagnéticos también le afecta. Por ejemplo, eso de dormir, cuando vamos a dormir con el teléfono al lado, eso afecta también. Bueno, pues todo ello se puede traducir en insomnio, en fatiga, en estrés o reducción del rendimiento laboral. La epífisis cerebral nos permite además potenciar nuestros instantes de calma y de relajación para conectar mejor con nosotros mismos. Las personas que practican la meditación, por ejemplo, experimentan una sensación placentera gracias a que la glándula pineal segrega endorfinas, recompensándonos así por estos instantes enriquecedores donde el cuerpo y mente se hallan en armonía. El misterioso mundo de la glándula pineal, analizándolo de la forma más amplia y objetiva que no ha sido posible toda la información que dispone sobre ella. En la historia de la humanidad, las antiguas civilizaciones le han dado gran importancia mística y ha sido elevado a nivel de construir la unión entre lo terrenal y lo espiritual. En muchas de ellas, la glándula pineal ha sido representada con frecuencia por una piña y otras imágenes comunes. Se consideraba la puerta de acceso a la espiritualidad y a la iluminación.
y se puede ver representada con una escultura en forma de piña en la Plaza del Vaticano, en el báculo que portan los papas, en los gorros que llevan algunos egipcios. Bueno, hay una cosa muy curiosa: el ojo de Horus, si lo pones encima de un dibujo de la glándula pineal, coincide el punto del iris del ojo con al mismo tamaño, evidentemente, ¿no?, con la forma que tiene la glándula pineal. Bueno, también es considerado el tercer ojo por muchas tribus, civilizaciones y religiones, entre las cuales se encuentran el hinduismo, el taoísmo, el budismo, los mayas también, los egipcios, los griegos, los sumerios, etc. El taoísmo, vertiente religiosa y filosófica de la antigua China, hace referencia a esta glándula como Tianmu, ojo celestial, o el Palacio Nibbán. También es llamada la ventana de Brahma en el hinduismo. Y en la Grecia antigua se consideraba que tenía el control del flujo de la memoria hacia la conciencia. Herófilo de Calcedonia, prominente médico y anatomista griego, fue quizá, bueno, esto fue en el año 335-280 a.C., ya hablaba de esta glándula. Galeno la llamó con el término griego conarium, diminuto de cono, piña de pino, es decir, piña pequeña, en el año 130-200 después de Cristo. El filósofo cristiano Nemesius de Mesa cita a la glándula pineal en su obra de Natura Homini, sobre la naturaleza humana. El célebre matemático, pensador y filósofo francés René Descartes creía que era el asiento o sede del alma y el lugar donde todos los pensamientos se generan. A finales del siglo XIX las cosas comenzaron a cambiar radicalmente y algunos científicos consideraron a esta glándula como una reliquia filogenética o un vestigio de un tercer ojo dorsal, y finalmente empezaron a creer que era una glándula endocrina, hipótesis que fue desarrollada plenamente en el siglo XX, culminando con el descubrimiento en 1958 de la melatonina segregada por esta glándula pineal. Cabe contemplar la relación que le otorga el hinduismo y otras culturas asiáticas con el séptimo chakra, denominado Sanhara. Significa multiplicado por 1000. El chakra corona o coronario es el chakra de los sentidos, el chakra maestro que controla a los demás chakras. Y su localización y rol sería parecido al de la glándula pituitaria, que segrega hormonas para controlar el resto del sistema endocrinológico y que también se conecta con el sistema nervioso. La civilización egipcia, debido a su gran interés por la vida después de la muerte, en el proceso de la momificación reservaba cuidadosamente algunos órganos, mientras que otros, como el cerebro, era totalmente extraído. Esto he estado investigando mucho sobre el tema porque se supone que vaciaban el cerebro por las fosas nasales. Pero, sin embargo, con el ojo de Horus le dan una importancia completa a esta glándula. Con lo cual, algo hacían con esa glándula, que igual extraían la masa cerebral, pero la glándula la guardaban. Y hay teorías que hablan de que la guardaban como en pequeñas pirámides para que no se estropeara nunca. Con lo cual no se vaciaba el cerebro con tanta facilidad como se dice, ¿no? Y bueno, ahora es cuando tú puedes hablar. Bueno, yo me si recuerdo, quieres. Era un español, un médico llamado Fernando Asuero, a principios del siglo XX. Vamos, él nació en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX, de principios a casi la mitad del siglo XX, desarrolló un método llamado método Asuero, ¿vale? Hubo una gran controversia en España en aquellos tiempos por este método Asuero, que consistía básicamente en realizar una cauterización sobre la mucosa del cornete nasal, aunque posteriormente el método se simplificó hasta el punto de tratarse de solo la introducción por la nariz de un estilete con terminación en forma de roseta, en frío o templado con una llama, y que era una operación a través de la nariz que no necesitaba habilidades especiales, y este hombre la desarrolló, pudiendo curar, como dicen diarios de la época, por ejemplo, diversos tipos de invalidez, pero también cefaleas, ciática, epilepsia, sordera, úlceras, cegueras, y no cobraba por esto. Él era doctor. Curioso. Pero esta manera, con ese estilete, lo que hacía realmente era excitar las ramas terminales de un nervio llamado trigémino, ¿vale?, que se conecta con otro apodado simpático, que están justo en la base de la glándula pineal. Se hacía por la nariz y con el estilete
Lo curioso es que este hombre, que era doctor y tal, en su casa recibía cientos y cientos de personas que se acercaban a curar sus dolencias con el método, que era un poco doloroso, evidentemente, y bastante desagradable, porque claro, a nadie le gusta que le metan un estilete por la nariz, ¿no? Para activar la glándula pineal. Pero lo curioso de este hombre es que como se generó tanta controversia, y en aquellos tiempos que estábamos hablando de los principios de la industria farmacéutica y que los doctores, bueno, pues conseguían grandes contratos para mandar una medicina u otra según los enfermos, bueno, pues resulta de que dos grandísimos doctores salieron a la palestra desestimando el método Asuero. Y te estoy hablando de Gregorio Marañón y de Santiago Ramón y Cajal. Que son historia de la medicina en nuestro país. Salieron sí. a hablar mal del doctor Asuero y de su método. El doctor Asuero lo demostró muchísimas veces. Una de ellas fue en Argentina, en una carrera de caballos. Y ojo lo que te voy a decir. Un caballo no quería correr. Los veterinarios habían dicho que si tenía en la pata un problema, que si no sé qué, que si no sé cuánto. El doctor Asuero hizo que, investigando un poco la fisionomía del cerebro del caballo para saber dónde está la glándula pineal, que no es única en los seres humanos, pues desarrolló un estileto de grandes dimensiones para activar la glándula pineal del caballo, que ganó la carrera. ¡Qué bárbaro! La historia del doctor Asuero yo la asemejo mucho con Tesla. Tesla en esos primeros tiempos del siglo XX desarrolló algo espectacular que otros inventores reputados de la época se encargaron de destruir para que 100 años después se conozca más y hoy en día sea una marca de energía libre, en el que, no solamente están desarrollando coches, sino también techos solares y un montón de cosas con lo que enseñó o con lo que descubrió Tesla a principios del siglo XX. Lo del doctor Asuero también está totalmente desconocido, cada vez se está conociendo un poco más y quizás en algún momento llegue un doctor que científicamente demuestre que ese método Asuero rudimental y a veces doloroso, ¿no?, de principios del siglo, haya una manera para activar pues ese nervio, el simpático, para conseguir que muchas dolencias desaparezcan. Pero claro, ahora va la pregunta que yo me hago, sobre todo después de haber visto que Ramón y Cajal y que Gregorio Marañón se encargaron de tirar un poco por tierra todo esto. ¿Le interesa a la industria farmacéutica? Para nada. ¿Tú sabes cuántos millones se mueven en ansiolíticos y en depresivos? Es mucho más rentable para la industria farmacéutica el que tú te gastes un dineral en medicina. Y además que crean hábitos, claro, lo sabemos. A que con un estileto te recuperes. Y no es que te recupere, porque además era una cosa que es que nunca agravaba las enfermedades. Curaba o no curaba. Pero a la persona que curaba no le volvía a salir esto. Lo desconocía. El doctor Asuero, que es una de esas personas... Lo investigaré desconocidas, porque... Fernando Asuero. Y que era uno de los padres de la investigación de la glándula pineal. Pues lo desconocía. Hay mucha curiosidad que llevo tiempo leyendo sobre la glándula pineal. En parte todo lo que tú has dicho, los egipcios, hay una teoría de que extraían esto incluso antes de que muriera la pineal. Hay teorías de que a través de unos estiletes le extraían la pineal. Pero son teorías, no está nada demostrado, ¿no? Lo que sí es verdad que conocían perfectamente la pineal. Bueno, y la pregunta sería, ¿realmente venimos preparados físicamente para ascender a niveles que están más allá de la materia? No. Quizá nunca lo sepamos con certeza, salvo por experiencias personales y teorías de antaño, pero sí sabemos que la ciencia se niega rotundamente a aceptar semejantes afirmaciones, lo cual no tiene por qué suponer una garantía, pues por norma toda afirmación científica debe estar sujeta y abierta a cambios. Dejando ya a un lado las referencias históricas sobre la glándula pineal y centrándonos en las informaciones de actualidad, se pueden encontrar artículos por la red en los que se afirma que diversos estudios científicos de origen desconocido, la verdad es que lo he estado mirando, pero no está declarado por nadie, indican que la glándula pineal desaparece tras el fallecimiento de la persona. Lo que sí es cierto, que tengo un amigo que me impliqué en preguntarle, es profesor de anatomía forense,
Y es lo que él decía, ¿no? En contraposición hay muchos médicos forenses negándole, pues su propia experiencia profesional ha demostrado que la glándula pineal sigue en su lugar tras inspeccionar los cuerpos de los fallecidos. Es imposible que la glándula del cuerpo humano desaparezca sin más. Sí es verdad que puede desactivarse, pero desaparecer nunca. Algunos estudios afirman que la glándula pineal segrega una sustancia cuyo nombre es dimetiltriptamina. Actualmente se está estudiando las funciones que puede desempeñar a nivel endógeno en el organismo humano. Esta DMT, ¿para qué vamos a nombrar otra vez dimetiltramina, no? A partir de ahora hablaremos de la DMT porque vamos a hablar varias veces de él. Esta es una sustancia con conocidas propiedades psicotrópicas y alucinógenas, puesto que se encuentra en trazas de esta molécula en la orina y en el cerebro de las personas. Algunos especulan que la DMT, producida en pequeñas cantidades por humanos y mamíferos, participa en los efectos visuales del sueño natural e incluso en las experiencias cercanas a la muerte y otros estados místicos. Un mecanismo bioquímico para estos efectos fue propuesto por el investigador médico J.C. Calloway, quien sugirió en 1988 que la DMT pueda estar relacionada con el fenómeno del sueño visual, donde los niveles de esta sustancia en el cerebro son periódicamente aumentados para inducir alucinaciones oníricas, visuales y posiblemente otros estados naturales de conciencia. El doctor Reed Strassman, que es el que ha hecho las últimas investigaciones, sugiere que puede estar relacionada con las experiencias cercanas a la muerte. Su síntesis podría darse en la glándula pineal, y en su libro The Spirit Molecule, que también hay un documental con subtítulos en castellano que habla sobre este libro, The Spirit Molecule, relaciona conceptos de la mística oriental como el chakra de la cabeza, Samsara chakra o el tercer ojo, Ajna chakra, con esta parte del cerebro. La DMT, también conocida, bueno, por eso, dimetiltriptamina, al final me lo voy a terminar aprendiendo, de su nombre químico, es un alcaloide que fue sintetizado por primera vez en 1931, aunque sus características alucinógenas se descubrieron recién el año 1956. Está presente de hecho en plantas como la ayahuasca, que la conocemos, ¿no? Investigaciones posteriores clasificaron la DMT como el primer psicodélico humano endógeno, ya que no solo se encontraba en la naturaleza, sino que también se producía en nuestro propio cuerpo. El doctor Rick Strassman, un médico norteamericano especializado en psiquiatría con una beca de investigación de psicofarmacología clínica, a partir de 1990 en las instalaciones de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, suministró durante un periodo de 5 años dosis específicas de esta sustancia, 0,2, 0,3 y 0,4 miligramos kilo, a 60 pacientes para medir sus efectos, y concluyó que en los voluntarios una dosis completa de DMT casi instantáneamente provocaba intensas visiones psicodélicas, la sensación de que la mente se había separado del cuerpo y otras emociones sobrecogedoras. Estos efectos reemplazaron completamente cualquier otra cosa que había ocupado sus mentes justo antes de que se le administrara la droga. Los efectos empezaron segundos antes de finalizar los 30 segundos que dura la aplicación de la inyección, y el pico de la respuesta a la DMT ocurrió a los 2 minutos, y los voluntarios sintieron que estaban bajando a los 5 minutos. La mayoría fueron capaces de hablar entre 12 y 15 minutos después de la inyección de la droga, aunque permanecían moderadamente intoxicados. Casi todos se sintieron relativamente normales 30 minutos después. En promedio, el ritmo cardíaco o pulso subieron de 70 latidos por minuto a 100, y la presión sanguínea también saltó los de valores de entre 110 y 70 hasta un promedio de 145 y 100. Tanto el pulso como la presión cayeron casi tan rápidamente como subieron. Podríamos llamarlo la molécula del alma. Algunos de estos testimonios de estos pacientes de los cuales se les suministró la DMT fueron sorprendentes. Por ejemplo, un paciente identificado como Dawn Wright recordó que nunca había experimentado algo como esto antes. Sentí como una pausa, una comprensión en mi pecho
que me hizo forzar mi respiración un poco, y después escuché un sonido que comenzaba a subir. Entonces percibía un túnel y sentía como me iba resbalando por el túnel con un triángulo de 45 grados, y al final del mismo veía una luz resplandeciente, y cuando chocaba con esa luz me encontraba ya en otro mundo. El paciente Andrew Stone agregó por su parte: me encontré en este espacio en el que estaban estos arcángeles, o como quieran llamarle, ahí sentados, y entonces ellos estaban ahí bromeando unos con otros, diciendo: hey, mira nada más quien acaba de despertar y nos ve. Esa experiencia fue muy vivida y me hizo mucho más humilde, porque te das cuenta de que los seres humanos somos unos principiantes. Después de estos experimentos con DMT, me involucré de lleno en estudios místicos y profundicé leyendo. Esto es lo que aporta el doctor, ¿no? Después de estos experimentos con DMT me involucré de lleno en estudios místicos y profundicé leyendo escritos sobre el misticismo para tratar de comprender estas grandiosas experiencias que tuvo. Chris Mwelly, otro de los pacientes que recibió varias dosis de DMT, aseguró por su parte: en un momento apareció una ciudad a la distancia, era oscura, verde, y había muchas luces brillando bajo las nubes, y todo esto empezó después de que pasara frente a mí unos ojos tremendos con patrones geométricos que eran increíblemente rápidos. Eran tan rápidos que no lo pude ni describir. Estaba mirando la ciudad a lo lejos cuando de repente una gran bola de luz me pasó por frente. Yo me pregunté qué fue eso, pero no me asustó. Aunque estuve bastante cerca, después de eso empecé a mirar a mi alrededor preguntándome: ¿qué hago yo aquí? Y justo después noté a esta mujer justo a mi derecha. Tenía una larga nariz, la piel verde, y me di cuenta de que ella era la que estaba controlando la intensidad de luz en la ciudad a lo lejos. Yo dije: wow. Y en cuanto la miré, ella se dio cuenta de que la observaba y me preguntó: ¿qué más quiere? Así que yo le dije: ¿qué más tiene? Ella detuvo lo que hacía y se acercó a mí y tomó algo así como un desarmador, y aunque suene increíble, destapó un lado de mi cabeza y sentí toda la presión al irse, y le dije: uff, me siento muchísimo mejor. Después de los experimentos se determinó que cerca del 70% de los voluntarios habían asegurado que los experimentos con la DTM estaban dentro de las 5 experiencias espirituales personales más significativas de sus vidas. El psiquiatra Alan Watson consideró que el hecho que el término de Mind-Wowing, explosión mental, debió haber sido inventado para definir a esta droga. Es como ser disparado desde la punta de un cañón atómico. Los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad. Una sensación de abandonar o trascender el tiempo, y una sensación de que los objetos han perdido toda forma y se están disolviendo en un juego de vibraciones que es característico. El efecto puede ser la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. La DMT es muy interesante y extremadamente intensa, aunque no necesariamente placentera. El Dr. Rick Strassman, quien posteriormente publicaría los resultados de esta sorprendente investigación, la llamó la partícula del espíritu, y admitió que lo que le traía la DMT era su presencia natural en el organismo humano. La fuente de esta sustancia parece ser la misteriosa glándula pineal, como hemos dicho, minúsculo órgano situado en el cerebro. La medicina moderna sabe muy poco sobre la función de esta pequeña glándula, que tiene una abundante historia metafísica también, y según las tradiciones místicas occidentales y orientales, el centro de nuestro espíritu. Y uno de los aspectos realmente interesantes del desarrollo pineal es que aparece en el embrión humano exactamente, como decía tú antes, a los 49 días de gestación. Y sorprendentemente, 49 días es también el tiempo que los monjes tibetanos creen que tarda un alma en reencarnarse. También 49 días es lo que tarda en saber si el sexo es masculino o femenino en el embrión humano. Curioso, ¿no? Y fue bastante aparente que esta era capaz de producir un compuesto llamado DMT bueno, lo diré otro día, que es como el primo químico de la serotonina, que es un químico de tipo profundamente alucinógeno. Es como si la glándula pineal tuviera todos los precursores y encima
y bloques constructivos requeridos para producir esta DMT. El doctor Strassman agregó que nuestros experimentos nos permitieron concluir que la producción excesiva de DMT por la glándula pineal tenía que ver con los estados psicodélicos que ocurren naturalmente. Entre ellos cabe mencionar las experiencias del nacimiento, la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, la psicosis y las experiencias místicas. Un tiempo después, cuando el estudio ya estaba bien avanzado, empezó también a considerar el papel de la DMT en las experiencias de raptos por extraterrestres, pues uno de los aspectos más inesperados de los resultados del estudio fue la frecuencia en que las personas describieron contacto con unos tipos de seres inteligentes. Detalló en su estudio que la glándula pineal estaba extremadamente bien protegida del estrés, pero igualmente podía estresarse si el estrés era lo suficientemente alto. Y los mecanismos pineales pueden ser modificados y obviamente el momento de mayor estrés es el momento de la muerte y del nacimiento. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, la hormona del estrés, como la adrenalina, la endorfina, se encuentran a niveles extraordinariamente altos en el momento de la muerte y esta a su vez posiblemente estimule la salida de la DMT desde la glándula pineal. Bueno, en el libro de los tibetanos de los muertos también habla de que el alma encarna en el cuerpo en la 7ª semana, 49 días. Y también se puede decir que se han hecho pinealectomía, el procedimiento quirúrgico para extirpar de la glándula pineal puede producir como efectos laterales asincronía en los ritmos biológicos del sujeto al afectar al núcleo supraquiasmático que está conectado con la retina y que mide la luz del entorno. O sea, es necesaria la glándula esta. Los tumores que comprometen la glándula pineal es solamente de un 1% y un 8% en los niños. Curioso también. Bueno, habría que hablar de muchas más cosas. Los taoístas que denominan la complementariedad de los opuestos y que reflejan el yin y el yang y todo. Y bueno, lo que sí es verdad es que la vida es un misterio, no una pregunta, no es un rompecabezas que resolver, no es una pregunta que debe ser respondida, pero es un misterio para vivir, un misterio para ser amado y un misterio para ser bailado, según dice Ocho. Y vamos a nuestro cuento, ¿no? Nos da tiempo del cuento. Sí. Bueno, tenía 2 cuentos, pero me he Eso decantado. sí que no te va a dar tiempo. No. Me he decantado por el milagro del ser humano, ya que vamos a hablar de... Dice, este relato está incluido en el libro de Cuentos para confortar el espíritu, de Ramiro Calle, con el título La tortuga y la argolla. Era un sabio tan anciano que nadie sabía cuál era su edad, ni siquiera él mismo. Un apacible y tibio atardecer se sentó frente al mar y dejó que su mirada se perdiera en el anaranjado horizonte. De pronto escuchó unas pisadas no lejos de donde estaba. Al dirigir la vista al lugar del que procedía el rumor de las pisadas, pudo ver a un joven taciturno que pasaba una soga sobre las ramas de un árbol y luego se envolvía el cuello con ella. Su intención de quitarse la vida era evidente, por lo que el anciano se incorporó tan rápido como le dejaban su decrépito cuerpo y corrió con esfuerzo hasta donde el joven pensaba realizar su macabro plan. Te ruego que no te quites la vida, amigo. La vida es muy valiosa. La vida no es nada, replicó el joven. No ve ningún motivo para seguir viviendo. Tienes la eternidad por delante, amigo. Así que al menos concédeme un par de minutos y escúchame con atención. Dime lo que quiera, dijo el joven con displicencia. A donde voy ahora no le importará que llegue 2 minutos más tarde. Entonces dijo el anciano, escúchame. Ambos se sentaron en el suelo, los apacibles ojos del anciano se posaron en los atormentados del joven y el sol había empezado a ocultarse. El sabio dijo, te voy a pedir que imagines una cosa, querido amigo. Imagina una tortuga, una sola, en el inmenso océano. Esta tortuga saca la cabeza a la superficie para respirar y solo una vez de cada 1.000.000 de años. Imagina también una argolla flotando sobre las aguas del colosal océano. Pues te diré algo, tener una forma humana es más difícil que la posibilidad de que la tortuga introduzca la cabeza en la argolla cuando se saca cada 1.000.000 de años. Obra como creas conveniente, pero vas a perder una ocasión única. Reflexiona unos instantes
en ello y procede. Los lugareños de la zona todavía comentan que aquel joven llegó a la ancianidad y se convirtió a su vez en un sabio. Se te han entregado unos instrumentos vitales, cuerpo y mente, y te has encontrado sumido en este misterioso escenario que es la existencia. Pasará unos años por él. Puedes hacer que el paso sea hermoso dependiendo de tus pensamientos, de tus palabras y de tus actos. El sentido de la vida deberás procurarlo tú mismo. Y aprovecha la vida. Vive, disfruta de tu caminar por la vida. Un abrazo y hasta el próximo día. Jesús Molina, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ser feliz, tener éxito, la paz interior. Las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es.